Bien, como te dije en los anteriores videos, en los primeros videos, o si no te lo dije, el lenguaje C y C++ fueron de los primeros lenguajes de programación y todos los lenguajes de programación que siguieron después, todos fueron mayormente basados en el lenguaje C y C++. Entonces, como te decía, pues a mí me gustó mucho escoger C y C++, pero por cual aquí me decidí por C, porque todos los lenguajes de programación potentes se basaron en el lenguaje C. Como te dije, por ejemplo aquí en C, la declaración e inicialización de variables es obligatoria antes de usar una variable. Pero por ejemplo en PHP y en Python no lo es. Entonces, por eso yo decidí que elegí el lenguaje C, porque el lenguaje C te ayuda para escribir buenas prácticas de programación. Si tú aprendes C o C++, ya cualquier lenguaje de programación se te va a hacer fácil. Por ejemplo, el punto y coma en algunos lenguajes de programación no es permitido. En otros, por ejemplo, las llaves, más bien no es obligatorio y, por ejemplo, las llaves tampoco son requeridas. Entonces aquí aprender a programar en C y en C++ te va a servir mucho, porque a pesar de que muchas cosas aquí en C no aplican, por ejemplo en otros lenguajes no. Por ejemplo, para usar una variable, ¿te acuerdas que nosotros le tenemos que poner un tipo de dato para indicarle qué valor va a asignar, qué valores va a tener esa variable? Por ejemplo, en PHP, tú puedes ponerle un string en cierta línea de código y más adelante le puedes poner esa misma variable un 1. Pero aquí en C no. Aquí en C, si tú pones una variable declarada como int, como entero, siempre durante el ciclo de vida de la variable, vas a poder ponerle puros números. Nada de que más adelante le pones un string. Entonces, esto no aplica en otros lenguajes. Pero como te decía, si tú aprendes a programar en C y en C++ desde un principio, vas a aprender las buenas prácticas y ya cuando pases a otros lenguajes más permisivos, es decir, que nos permitan hacer más cosas, que sean más flexibles, pues se te va a hacer la vida mucho más fácil. Entonces, por algo yo elegí C y C++, porque si tú dominas este lenguaje, las buenas prácticas, el punto y coma, poner el tipo de dato variable, declarar e inicializar, ya lo demás en otros lenguajes va a ser pan comido porque tú ya llevas buenas prácticas. Entonces simplemente es algo para que lo consideres y yo siempre que pueda, que me acuerde, pues te voy a decir qué aplica en C y qué no aplica en otros lenguajes. Pero si se me olvida y tú, por ejemplo, estás aprendiendo por tu cuenta en otro lado, pues a lo mejor cuando veas en otro lenguaje de programación que no declaran variables, a lo mejor te puedes asustar. Pero pues eso es completamente válido porque cada lenguaje de programación difiere un poco entre cada sentencia. Pero pues en C vas a aprender sí o sí las mejores prácticas. Entonces vamos a continuar. En C, las variables declaradas como integer, que tú vas a meterle enteros, puedes usar la palabra clave int. En la programación, nosotros decimos que sería int, sería en este caso una palabra reservada. Sin embargo, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplillo. Vamos a ponerle acá New Source Files. Vamos a guardarlo. Y en este caso vamos a ponerle 13, 12, 11. Vamos en el 12. Vamos a ponerle integer.c. Vamos a ponerle include studio.h int main. Acuérdate que todos los lenguajes, todas las funciones, todos los programas aquí en C tienen que tener el main. Entonces vamos a ponerle aquí int. En este caso vamos a ponerle a, b y suma. Tú puedes declarar una variable en la misma línea más de una variable. Por ejemplo, aquí estamos declarando a, b y suma. Entonces tú tranquilamente lo puedes hacer, pero siempre y cuando las tres variables tengan el mismo tipo de dato. Aquí le estamos diciendo que a, b y suma las estamos declarando, pero las tres van a tener en común el tipo de dato integer. Por ejemplo, si suma quieres que sea un string, no lo vas a poder hacer. Entonces tú puedes declarar más de una variable en una sola línea, siempre y cuando las tres o el número de variables en cuestión tengan el mismo tipo de dato. Pero la verdad a mí nunca me gusta esto, a mí me gusta declarar variables línea por línea, una para cada línea. Entonces vamos a ponerle aquí int a, int b, int suma. Es lo que te decía, aquí en cuanto tú declaras una variable,
tú aquí ya condenas a la variable a que siempre vas a meterle números enteros. Nada que más adelante haces tú, por ejemplo, suma es igual a hola mundo. Esto no será permitido aquí en C. Pero por ejemplo en PHP sí será permitido. Pero si tú te quedas con esta idea, te va a ser mucho más fácil pasar a esos lenguajes modernos. Entre comillas. Modernos entre comillas. Entonces nada de que aquí puedes tú ponerle más adelante un string. Tienes que ponerle un número sí o sí. Tampoco le puedes poner, por ejemplo, 1.25 porque esto ya sería un punto flotante. Entonces, en cuanto tú le pones un tipo de dato a la variable al declararla, sí o sí, durante el ciclo de vida de la variable, vas a estar condenado a ponerle un tipo de dato que tú le pusiste desde un principio. No puedes andar cambiando de tipos de datos conforme la variable vaya viviendo. Entonces aquí declaras la variable a, b y suma como variables enteras. Integer. En C, todas las variables deben de ser declaradas antes de que ellas sean usadas en un programa, como ya vimos. Observa que las variables, el primer ejemplo que te di, están separados por comas, con un punto y coma después de la última. Si necesitamos declarar solo una variable, por ejemplo a, escribiremos en este caso a. Y luego, por ejemplo, vamos a ponerle a es igual a 256. Es la forma en que se hace la declaración de asignación. La sentencia de asignación. Entonces, pues fíjate cómo aquí estamos seteando el valor de 25 a A. Eso para que lo consideres. A veces se pronuncia que A se convierte en 12. También tú lo vas a ver muy frecuentemente. Pero lo más normal es usar la palabra o los verbos asignar, setear o establecer. O set. En C, una sentencia de asignación consta de una variable, en este caso A, seguida de un signo de igual, como ya vimos, seguida del valor que se le asigna a la variable, en este caso 25, seguida de un punto y coma. Acuérdate que todas las sentencias, todas las instrucciones, como le quieras llamar, deben de terminar sí o sí con punto y coma. Por ejemplo, en JavaScript no es requerido el punto y coma. Saludos.